Les damos la bienvenida a esta cápsula número 26 correspondiente al viernes 8 de febrero del año 2019. Vamos revisando las primeras planas. Ayer fue un día muy movido, mucho movimiento respecto a noticias, temas, ataques, contraataques de diversos grupos tratando de posicionarse. Y bueno, hoy hay una baja de información, pero vamos a ver algunas de las notas principales revisando las principales notas de los medios nacionales. En el caso de Reforma, revela algo que era de preverse. De hecho, Anderson no lo había previsto. Pidió a la Cámara de Diputados que se tipificara como delito grave el huachicoleo. Lamentablemente no se está aplicando esta norma, entonces libran cárcel prácticamente el 90% de detenidos. De diciembre, 600 personas han sido arrestadas y 60 están en prisión al no considerarse un delito grave. Dicen por acá otra nota que ya vienen las pipas. Acordemos que había habido ya algún problema por algunas especificaciones de las mismas en el momento de comprarla. Dice, las primeras 5 unidades compradas por el gobierno federal para trasladar combustible cruzaron la frontera son de la empresa Trailfer y 6 ya fueron entregadas a una subsidiaria de Pemex en Oaxaca. Apenas se están entregando. Como veremos, pues va lento el proceso. Congela juez orden contra Deschamps. Dice el líder petrolero Carlos Romero Deschamps no podrá ser detenido por tiempo indefinido. Un juez federal le otorgó la suspensión definitiva al dirigente del sindicato petrolero contra cualquier posible orden de aprehensión en su contra a nivel federal o de fuero común. Aurelio Idamán Magaña, juez primero de distrito de Naucalpan, le concedió la protección porque el fiscal Alejandro Gertz y el Centro de Justicia Penal Federal del Moloya no le quisieron informar si efectivamente existía esa orden de captura. Recuerden que el Gertz Manero había comentado que había una denuncia pero no estaba ratificada. Y ahí hubo una especie de desaguisado en el sentido de que Obrador decía que sí había un proceso penal abierto en contra de Romero Deschamps. Bueno, el caso es que ante estas indecisiones el juez opta por concederle un amparo definitivo a Romero Deschamps. Vamos viendo otras notas. Bueno, Alfonso Durazo dice que es una falacia que la Guardia Nacional vaya a militarizar el país. Bueno, la verdad es que es cuestión de perspectivas. Desde nuestros puntos de vista sí implica la militarización, por supuesto. Y el problema aquí es que se normaliza, es decir, se institucionaliza el que puedan hacer de policías, ¿no? Es decir, atacar delitos del fuero común. Bueno, aquí la nota de que Peña se separa, le revira la Secretaría de Función Pública a Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación, en el sentido de que o no declaró el penthouse o lo acreditó a un tercero, dice la Ámbar. Entonces, con los dimes y diretes que estaban desde el día de ayer. Grupo de contacto pide elegir nuevo presidente para salir de crisis. México no se suma a este llamado y bueno, está en ese diálogo que arranca y no arranca. Pide Celia Maya que evalúen su carrera. Ahora esto es por esta cuestión del tráfico de influencias, si estaba o no cercana y si era elegible o no y si había conflicto de interés respecto de integrarse a la Suprema Corte de Justicia. Suben denuncias por acoso en el metro. AMLO recibe 54,000 pesos mensuales y 392 pesos en vales. Esto es a raíz de que empieza a transparentar cuánto gana. Como se dan cuenta, las notas no son nacionales, son algunas notas más locales. Una noticia importante que se da en el Senado es que ante esta protestas y visibilización que han hecho grupos, organizaciones sociales respecto de que la Guardia Nacional implicaba la militarización del país, una estrategia interesante que hace el Senado es debatir abiertamente en un mecanismo que se denomina Parlamento Abierto, es decir, donde no solo pueden participar en la discusión diputados o senadores en este caso, sino cualquier interesado, sea a nivel individual o a nivel organizacional. Es interesante, entonces se abre un periodo de debate público en la modalidad de Parlamento Abierto para discutir la cuestión de la Guardia Nacional y su posterior votación. AMLO ratifica esto que se ha dicho, que llegaron en fin a los moches o a los intermediarios. Otra noticia interesante es que el enero fue el mes con inflación más baja en 2 años, reporta el INEGI.
difieren posturas sobre Venezuela en reunión de Uruguay. Ya nos decíamos que convocar elecciones anticipadas. México ha optado por una actitud más conservadora. Vamos viendo otras notas. En este caso es del Milenio. Sí, costará 4.260 millones de pesos modernizar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Bueno, ya las decisiones se empiezan a contabilizar en pesos y bueno, vamos a ver cómo termina esto del aeropuerto, tanto la modernización del actual como el aeropuerto nuevo que ya no se hizo y su traslado a otro fuente. Asesinan en Guanajuato y Sonora a 22 en un solo día. Los índices de criminalidad van aumentando, a pesar de que Andrés Manuel declaró que ya se había finalizado la guerra contra el narcotráfico. Bueno, seguimos con esta cápsula, con noticias en realidad muy locales, ¿no? La inflación más baja en 24 meses o 2 años, que es lo mismo. Impuso el país nueva elección en Venezuela, con excepción de México y otros países. Bueno, vamos a seguir con el Excelsior. Morena plantea reformas a la ley antilavado, poner la lupa narcolimosnas. La iniciativa del senador Ricardo Morena busca incluir a las iglesias, agrupaciones religiosas, ONG, políticos, partidos políticos, sindicatos y sus líderes como sujetos vulnerables de ser utilizados para el blanqueo de recursos. Esto seguramente va a dar mucho de qué hablar. Recordemos que Monreal fue uno de los que impulsó esto de las comisiones, de dejar de cobrar las comisiones en los bancos y que al final no prosperó por la reacción de los bancos y la reacción de la propia bolsa. Bueno, nos dice el Excelsior que se entregaron ya pensiones a 6 millones de adultos mayores. El caso de Veracruz se complica porque lo del censo aún no termina de cuajar. Vamos viendo otras notas. En el caso del Financiero, Bajico dice que hay que ser cautelosos respecto de la inflación. O sea, el hecho de que un mes ha ido a la baja no implica que así sea. Vamos a ver qué nos dice el economista. Que inflación arranca a la baja. Bueno, de los últimos años la inflación más baja se ha dado en estos primeros días que ha gobernado Andrés Manuel López Obrador. Vamos rápidamente al 24 horas, baja la inflación, pero México ve riesgo por bloqueos de la CENTE. Este factor de la CENTE ya está pesando a nivel nacional. Recordemos que están bloqueando vías de tren, que es donde se transportan muchos productos que arriban al puerto en Michoacán y que luego pues, se internan en tierra. Entonces esto pone en peligro no solo a Michoacán, sino al país. E incluso México dice que pone en riesgo la inflación, ya que si no hay productos que pueden llegar a sus lugares, pues según de los que pocos o muchos que lleguen, su precio va a aumentar. Esto sí hay una parte pequeña, sale esto de las estancias, de que ya no se van a dar dinero a las estancias, sino ahora a los papás de los niños. Y bueno, reiteramos lo de ayer, que fue muy desafortunada los comentarios de Ursuga respecto a este tema. La transición costó 134 millones de pesos. Dice la Auditoría Superior de la Federación reprobó el programa de estancias sociales y hay evidencia de que no estaban funcionando como tales. Bueno, esta nota ya la vimos ayer, no recuerdo en qué diario, me parece que es en el Reforma, donde Citibanamex ya advierte de que podría haber recesión en el país. Más de 80 tomas ilegales en la Ciudad de México. Esto es hasta ahorita lo que se han encontrado. Vamos rápidamente con La Razón. Dice que reprueba la Segov Edil. La Comisión de Derechos Humanos pide acabar odio a migrantes. Eso por la declaración que dio el mandatario, un presidente municipal de la zona norte del país. Seguimos avanzando. Nos dicen controlados sancionados por estancias infantiles. El tema. Y bueno, estas son noticias más de la Ciudad de México. Vamos rápidamente con Crónica. Eliminan subsidio de instancias infantiles. Es la primera según Reforma. Iguala reciben a AMLO con presiones a favor de los Abarca. Va a ser interesante la reacción y las decisiones que toma Andrés Manuel en relación con este tema. Y ovaciones. Nos dice que México no firma este llamado a celebrar las elecciones en Venezuela. Casi 8 homicidios diarios en la Ciudad de México. Como pueden darse cuenta, poca noticia hay respecto de otros temas. Prácticamente son 3, 4, 5 temas los que están circulando en este momento. El 1+1 dice programas sí e intermediarios no.
Y bueno, eso es todo que hace rato, que el dictamen de la Guardia Nacional se va a Parlamento abierto. Bien, vamos a cerrar prácticamente ya esta cápsula. Existen suspender ferias en Coyoacán. El Congreso Capitalino solicitó al alcalde Manuel Negrete suspender la realización de romerías, principalmente de los jardines Hidalgo y Centenario. Bien, sin más preámbulos, estas fueron las noticias de hoy. No hay un tema dominante. Hay por ahí 2, 3 destellos, pero no dejan de ser las noticias ideadas o muy contextualizadas a la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana.